Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico aquí en la epístola de Pablo a los Romanos en el capítulo 10. Hoy día vamos a continuar con un tema muy importante a la luz del gran mensaje del Evangelio y de que por medio de la fe una persona puede ser salvo. Hoy día quiero hablar por eso de la importancia de la predicación. Hoy he titulado el mensaje de esta mañana la importancia de la predicación. En Romanos capítulo 10, verso 12 al 15 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Oh sí, hermano, este es el mensaje de buenas nuevas. ¿Por qué buenas nuevas? Porque son buenas nuevas de salvación. Y qué importante es que este mensaje salga por todas partes y llegue a todas las personas, porque la predicación del Evangelio va a permitir tres cosas importantes, las cuales este pasaje nos muestra. Y en primer lugar es que la predicación permite que el Señor sea invocado. En Romanos capítulo 10, verso 12 al 13 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, no hay diferencia. Dios quiere que este mensaje, a través del anuncio del Evangelio, en la persona de Cristo, pueda realmente llegar a todos los corazones. No importa la nacionalidad, no importa, ¿verdad?, la condición social, económica, cultural, más allá de las barreras idiomáticas, el Evangelio hoy está siendo predicado en todas las naciones. Y hoy, como iglesia local, nosotros tenemos que asumir nuestra parte de predicar, de anunciar el nombre de Jesús. En Joel capítulo 2:32 ya había dicho el Señor lo mismo. Mira lo que dice Joel 2:32: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. En Joel 2:32 dice: todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Pero en Romanos dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Y es que realmente el Señor Jesucristo es Jehová. Jehová es el nombre de la divinidad, atribuida al Padre, al Hijo, del Espíritu Santo. Y aquí entonces la importancia de invocar a Dios, de invocar al Padre, de invocar al Hijo de Dios, es la que trae a una persona salvación. Esta invocación es para salvación. La invocación tiene que ver con llamar a Dios a la vida de una persona. Una persona que ha estado caminando lejos de Dios puede invocar al Señor para que Él sea su Señor y su Salvador. Cuando eso se hace de todo corazón y con fe, entonces dice: será salvo. En Joel también nos amplía esta profecía, porque dice: porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Sí, fue en Jerusalén, en el monte Calvario, donde fue consumada nuestra salvación, porque Jesucristo en Jerusalén entregó su vida por toda la humanidad, no solamente por los judíos, sino por todo el mundo. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y es que finalmente también se profetiza que aún hay un remanente de los judíos que siguen entrando también al reino de Dios al invocar y al reconocer que Jesucristo es el Señor. La invocación es algo muy precioso e importante que todo cristiano debe desarrollar. No solo una invocación para ser salvo, sino en toda situación donde el alma del creyente necesita la presencia de Dios, debe invocar con fe siempre el nombre del Señor.
En el Salmo 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de corazón. En el Salmo 86, verso 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Sí, el perdón, la salvación, la misericordia se manifiesta cuando una persona invoca a Dios de corazón. En segundo lugar, la predicación permite que la gente oiga y crea. En Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Démonos cuenta del proceso que aquí la palabra de Dios nos muestra en estas tres preguntas retóricas. Sí, ¿cómo una persona podrá invocar al Señor si no ha creído? Oh, sí, porque como dije, esta invocación tiene que surgir de la fe. Pero la segunda pregunta es: ¿y cómo podrán creer en aquel de quien no han oído? Oh, sí, porque necesitan oír, porque la fe viene por el oír. Necesitan oír el Evangelio. La gran obra redentora de Cristo necesita ser oída y necesita ser creída. Pero la tercera pregunta nos confronta a todos: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Hoy el Señor está buscando quien le predique, quien anuncie su nombre en medio de una sociedad que vive de espaldas a Dios, totalmente indiferente al Señor. Hoy como iglesia necesitamos los creyentes levantarnos y predicar, anunciar el nombre de Cristo, porque hoy toda persona necesita oír el Evangelio, sea que crea o que lo rechace y no crea, necesita escuchar el testimonio del Evangelio del Señor. El Evangelio de Cristo predicado tiene poder para salvar. En 1 Corintios capítulo 1, verso 21 al 24, el apóstol Pablo va a cuestionar, ¿verdad?, la sabiduría del mundo versus la sabiduría de Dios. Dios mostró su sabiduría enviando su palabra. La ley de Dios expresa la sabiduría de Dios para que el hombre viva sabiamente y pueda alcanzar de esta manera una relación con Dios. Pero dice 1 Corintios 1, 21 al 24, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Sí, Dios reveló su palabra, Dios reveló su sabiduría en la creación, pero también en la escritura. Pero el mundo no llegó a conocer a Dios mediante su revelación, la palabra escrita. Entonces Dios, ¿qué hizo? Envió a Jesucristo. Y ahora Cristo, muriendo en la cruz, es anunciado a todas las naciones. Por eso dice: entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por lo tanto, cuando hablamos de la predicación, estamos hablando de anunciar a Jesucristo, predicar el Evangelio, anunciar a Jesús muriendo en una cruz por nuestros pecados, resucitando al tercer día y ascendiendo victorioso a la diestra de Dios. Y esto es para el mundo locura. ¿Cómo es posible que por un mensaje tan sencillo pero potente una persona puede ser salvada? Para el mundo es locura, pero para Dios es sabiduría. Porque los judíos, continúa diciendo, piden señales, vale decir señales milagrosas, milagros. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros los creyentes predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente un tropiezo. Y para los gentiles, una locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermano amado, tú que ya conoces al Señor, hoy necesitas escuchar y recibir del Señor esta exhortación de compartir tu fe a los que te rodean, comenzando por tu casa, por tu familia, tus amigos en la sociedad, tus compañeros de trabajo. Anuncia a Jesucristo, no te avergüences. Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso Pablo nos exhorta en 2 Timoteo 4, 1 al 2. Le escribe a Timoteo, pero también a todos y cada uno de nosotros.
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En tercer lugar, la predicación permite que, por tanto, que todos reciban las buenas nuevas. En Romanos 10:15 continúa diciendo: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Sí, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso Dios nos envía a todos hoy a través de su palabra a predicar el evangelio. Cada iglesia local tiene la responsabilidad de comisionar a los creyentes a la predicación, de prepararlos y de entrenarles para poder compartir el evangelio. Pero dice también, para que se cumpla la escritura: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El mensaje del evangelio es un mensaje de buenas noticias. Es un mensaje de buena noticia, ¿por qué? Porque anuncia la paz para el hombre, paz que el hombre tendrá para con Dios. El mensaje del evangelio anuncia reconciliación con Dios, perdón de pecados y finalmente salvación y vida eterna. ¡Oh, qué preciosas buenas nuevas! Hermano amado, anuncia esta buena noticia, que en Cristo hay salvación. Por eso, Efesios 2, 17 al 19 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, vale decir por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esta es la buena noticia. Oh sí, nuevas de paz, pero también de reconciliación y de adopción, porque ahora somos adoptados en la familia de Dios por medio de Jesucristo. Ya no somos extranjeros, extraños, advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Que el Señor, amado hermano, te anime en esta hora, querida hermana, a seguir anunciando a Jesús. No te avergüences del evangelio. Recuerda, es poder de Dios para todo aquel que cree. Y si tú, mi amigo, mi amiga, que escuchas este mensaje y aún no te has entregado a Cristo, pero si hoy al oír el evangelio crees en tu corazón, hoy también te animo a invocar el nombre del Señor. Y también invocando el nombre del Señor, cree que serás salvo. Por eso, si lo deseas hacer, repite conmigo esta sencilla oración: Señor Jesús, hoy invoco tu nombre. Hoy creo que tú eres el Señor, que viniste a morir en una cruz para darme perdón de pecados y salvación eterna. Hoy, Señor, te invoco a mi vida. Te pido que entres en mi corazón, que limpies mi corazón y que me llenes de tu presencia. Señor, hoy rindo mi vida a tus pies. Hoy creo y confieso con mis labios que tú eres el Señor. En tu nombre oro así. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Y nos vemos mañana para continuar terminar este precioso capítulo 10 del libro de Romanos. Muy buenos días.